Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, la cuarta revolución industrial, prospectiva y desafíos para Centroamérica. La cuarta revolución industrial, también conocida como Industria 4.0, es la cuarta etapa industrial desde el inicio de la revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. El concepto cuarta revolución industrial fue acuñado por Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial en el 2016, que sostiene que si la tercera revolución industrial es la revolución digital que ha estado en vigor desde 1960, que se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre lo físico, las esferas digitales y biológicas, esta cuarta etapa está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, cadena de bloques, nanotecnología, computación cuántica, biotecnología, Internet de las cosas, impresión 3D y vehículos autónomos. Si en diseño, producción y comercialización tecnológica los países más desarrollados y avanzados de América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, quedaron rezagados en la tercera revolución industrial, la digital, y están ausentes en la cuarta revolución, ¿cómo será la situación de los países del norte de Centroamérica, de menor desarrollo, con débiles bases productivas y exportadoras de poco valor agregado y dotación tecnológica, expulsoras de población a Estados Unidos, que envían remesas familiares que financian los enormes déficits comerciales, con enormes deudas públicas cuya amortización y el pago de salarios de los empleados públicos dejan muy pocos recursos para la investigación en ciencia y tecnología, educación de calidad, financiamiento para el desarrollo de las universidades públicas, institutos tecnológicos y formación técnica y profesional. La semana pasada se celebró en San Salvador el 12 Congreso de Economistas de América Latina y el Caribe, dedicado precisamente al análisis de América Latina y el Caribe frente a la cuarta revolución industrial, principales desafíos. Una de las ponencias inaugurales fue desarrollada por el doctor Edgar Jiménez Cabrera, a quien invitamos esta noche para hacer una prospectiva e identificar los desafíos de Centroamérica en la revolución 4.0. Bienvenido, doctor Cabrera. Me da gusto saludar, doctor. Un gusto de verlo después de hace algún tiempo. Tuve la satisfacción de conocerlo en Bélgica, Lovaina, y me da gusto estar en su programa Focus. Muy bienvenido, Edgar. Efectivamente, nos conocimos hace 43 años en la Universidad de Lovaina, donde yo era un estudiante de licenciatura en Economía y tú estabas haciendo tu doctorado en Relaciones Internacionales. Ciencia política. En Ciencia Política. Sí. Licenciado en Derecho de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, maestría en Ciencias Políticas por el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales, Santiago de Chile, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, doctor en Economía por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad de la Sorbona, París, Francia. En México es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue director general del Centro Internacional de Estudios Estratégicos, docente, investigador, en fin, es miembro de la Academia de la Sociedad Mundial del Conocimiento y la Tecnología y miembro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Prospectiva Política. Desde que te conozco no has parado de estudiar y analizar el mundo y sus transformaciones, Edgar. Sí, no, Alberto, es una satisfacción sobre todo el tema que hoy de alguna manera concentra el debate en América Latina y particularmente en los países que tú acabas de mencionar. Cuando tú y yo nos conocimos en Lovaina en septiembre del 73, se vino lo que se llamó la crisis del petróleo. Sí, así pero que es. realmente fue la crisis de lo que se llamaba, pues, en términos de economía política, la acumulación capitalista de posguerra, esos 25 años de gran crecimiento, elevación de los salarios reales, concertaciones, etcétera. Y entonces no se esperaba que esto iba a suceder. Cayó el desempleo a tasas muy altas, ¿verdad? Los niveles de producción, y surgió toda una literatura del derrumbe del capitalismo. Así es. ¿Verdad? Y lo que hemos visto desde entonces ha sido todo un proceso de reestructuración del capitalismo a nivel mundial, acompañado precisamente
de esta nueva revolución científico-tecnológica. Y además lo que acabas de señalar culminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y en el año 92 se desmantela, se desmorona la ex Unión Soviética, recordarás bien, y eso dio lugar a una serie de debates y puntos centrales sobre la crisis de las ideas. No olvides que se debilita la tendencia socialdemócrata y social cristiana y todas las vertientes del socialismo, llamémosle clásico tradicional. Pero además estaba el paradigma dominante era el keynesianismo. También. Y la sí. visión de que relanzando la demanda por política fiscal y monetaria, era posible absorber los excedentes de producción y lograr los equilibrios. Y eso se derrumbó. Sí, y junto con ello el estado de bienestar, las subvenciones, y que en América Latina dio lugar y origen a las políticas de ajuste estructural. En ese 10 años después de primera generación, 20 años después de segunda y actualmente de tercera generación. Dio lugar también a otro debate, recordarás, Alberto, la tercera vía, Giddens, Tony Blair. School of Economics. Así es, y luego la segunda vía o segunda alternativa de Mangabeira, que fue asesor de Lula, estuvo también en México y en otros países. Igualmente en Chile, Tomás Mulián, que dio, creo yo, pautas para la generación de la quinta vía o el socialismo del futuro, debido a la contradicción entre globalización y nación y la pérdida de soberanía de la nación por el embate y la influencia de la globalización, la internacionalización del mercado, el aniquilamiento de los actores, la desestructuración de clases en las sociedades a partir de la década que estamos mencionando. Todo ello, de alguna manera, fue también el sustento para el neoliberalismo con sus tres vertientes. La nueva derecha, recordarás, en Francia y Europa en ese entonces, Alain de Benoit, un autor a quien en su momento también lo discutimos, Alberto, la tendencia neoconservadora, Daniel Bell, Irving Kristol en Estados Unidos, y la vertiente neoliberal. Pero también. fíjate Sí. Edgar, desde el punto de vista del poder, precisamente los proyectos socialistas democráticos o socialdemocráticos perdieron fuerza. Llegó la Margaret Thatcher a Inglaterra, Reagan, y desde esa perspectiva toda la política mundial, sobre todo el occidente, de los organismos multilaterales, fue dominada por el nuevo paradigma neoliberal, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? El consenso de Washington. Así es. Y en esa perspectiva, en América Latina se uniformaron las políticas públicas, porque a la par de este modelo no existía otro. Surge el pensamiento único también, recordarás, con un planteamiento muy claro, en donde se pondera el papel del mercado y se otorga al mercado la razón y la lógica de mercado. Y esto causó un malestar y el desdibujamiento de la política en América Latina. Pero Edgar, al mismo tiempo, ante el descenso de la tasa de ganancia que se experimentan ya a lo largo de los 70s, y estando avanzado una serie de, precisamente avanzando en esta tercera revolución digital, vimos cómo sobre todo en los 80s, pero sobre todo en los 90s, el fenómeno de la globalización, donde las grandes corporaciones mantuvieron el diseño, ¿verdad?, de los productos y toda la concepción de la estrategia comercializadora, etcétera, pero desplazaron a las potencias emergentes. Primero fue en los países, los tigres asiáticos, pero después fue China y India y México mismo y Brasil, y lo que vimos fue un desplazamiento de la producción y de la acumulación de capital a escala mundial que no lo habíamos visto antes. Así es, y esta recomposición va a dar lugar a una nueva fase del capitalismo sin fronteras, capitalismo sin rostro. No olvides la última reunión del Partido Comunista en China, donde se plantea el modelo socialista de economía libre de mercado. Y China asume la globalización
y el multilateralismo, digamos, como bandera y supuesto fundamental de su proyecto nacional, con las características que hoy se difunden en el mundo, la ruta de la seda y el papel de China en este sentido. Bueno, sí, ahí hay una concepción de los chinos que dijeron que no, Deng Xiaoping, ¿verdad?, el genio, que no era posible construir el socialismo en una sociedad pobre si no se desarrollaban las fuerzas productivas, y para eso planteó de que era fundamental la inversión en capital, jalar inversión y tecnología extranjera, pero tratar de captarla y de estudiarla y de aprenderla y de reproducirla en China misma. Mandaron a cientos o miles de estudiantes a las mejores universidades de Estados Unidos y Europa, y además dijo que no era pecado hacerse rico, que era importante que las empresas se desarrollaran en base a la lógica de la ganancia. Así es. Sin embargo, en el caso latinoamericano es muy importante distinguir que los marcos referenciales que tú has mencionado con mucha claridad generaron una incertidumbre en la región. Muy pocos países hoy podríamos mencionar en donde ese marco referencial todavía subsista, ni siquiera en Chile, en Argentina y menos en otros países de esta parte del continente. Otro aspecto importante que surge también en el periodo mencionado, 89 de los 90, el riesgo como soporte y supuesto de la nueva fase del sistema capitalista, el riesgo político debido a la vulnerabilidad social y a los factores de perturbación externa. También está presente la imprevisibilidad del futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la frontera que en el pasado entendíamos como largo plazo en el campo de la prospectiva, hoy ya no. El largo plazo es el 25-30. Si tú observas el libro blanco de la Unión Europea, donde se define la estrategia de esa región y los escenarios que están definiendo el camino que debe recorrer la Unión Europea, es el 25-30. De igual manera China. Y América Latina no tiene con claridad, digamos, esta frontera como umbral de la nueva fase del sistema, que nos permita reubicarnos, y Centroamérica igual. En los países centroamericanos la visión de mediano y largo plazo y el pensamiento estratégico está prohibida, ¿verdad? Aquí estamos, coyol quebrado, coyol comido, es el día a día, y sin una visión y estrategia de mediano y largo plazo estos países no tienen posibilidades. Bueno, quiero que entremos verdaderamente a hablar entonces de qué hizo posible esta revolución digital y luego esta nueva etapa, precisamente a partir de las transformaciones del capitalismo a nivel global, acompañado de esta revolución científico-tecnológica, que, como ya decía Marx, ¿verdad?, que estos cambios no son posibles si no es precisamente a partir de grandes transformaciones en la parte tecnológica que te permitan un nuevo salto en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y pareciera que estaríamos viendo una etapa prolongada de expansión del capitalismo global, ¿verdad?, que muchos consideraron que simplemente no era posible. Ahora están hablando precisamente de la crisis de nuevo del sistema y de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos en el mundo frente a China. Vamos a tratar de todo eso rápidamente cuando vamos a regresar, en primer lugar, de una reseña que Focos ha preparado sobre las 4 revoluciones industriales desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta el presente. La cuarta revolución industrial, también conocido como Industria 4.0, se refiere a la etapa de desarrollo que vivimos hoy en día y que está centrada en la automatización de la manufactura. 3 hitos anteceden a esta fase. La aparición de la máquina de vapor marcó el inicio de la primera revolución industrial. Al sustituir el trabajo manual y la tracción animal, este hito transformó la economía rural y le dio un carácter mecanizado. Esta etapa inició en 1760 y concluyó entre 1830 y 1840. Durante esos años apareció el ferrocarril, el barco de vapor, las carreteras y canales.
La llegada de la electricidad permitió la producción en masa, dando paso a la segunda revolución industrial, entre 1870 y 1914. Se descubrieron nuevos metales como el hierro y se modernizó el ferrocarril. Los avances de esa época sentaron las bases tecnológicas del siglo XX, donde ocurrió la tercera revolución industrial, dominada por la aparición de la electrónica, la tecnología de la información y las telecomunicaciones. La cuarta revolución industrial es un término acuñado en 2016 por Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Con él se refiere a la transición hacia la automatización de la manufactura. La inteligencia artificial se señala como el centro de estos avances, que se estima se desarrollarán a plenitud durante la segunda década del siglo XXI. Esta etapa representa un reto importante para economías como la de El Salvador, uno de los países del mundo que menos invierte en innovación, pese a su alto riesgo de perder empleos por la automatización. El Banco Mundial estimó en 2016 que el 46% de los empleos en El Salvador podrían automatizarse, aunque en realidad casi el 80% es susceptible a ser sustituido por robots. En contraste, solo el 18% de los salvadoreños considera que la innovación es importante para el desarrollo, según una encuesta de 2017 realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Latinobarómetro. La cuarta revolución industrial, perspectivas y desafíos para Centroamérica, es el tema que nos ocupa esta noche conversando con el doctor Edgar Jiménez Cabrera, un conocedor sobre estos temas y estas transformaciones importantes en el mundo. Edgar, cuando nos conocimos en el 73, no habían celulares, no había internet, no había transferencias electrónicas, no había fax, ¿verdad? No había WhatsApp, no había YouTube, no había CNN, no había nada de esto. En absoluto. Y algunos pensaban que cuando comenzaron a venir nunca iban a llegar. Siempre la tecnología llega a los países, es un tema de tiempo. Así es. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicas tú esta transformación tan acelerada, ¿verdad? Sobre todo de los 80s, pero sobre todo ya de los 90s en adelante, de este capitalismo transnacional que va acompañado de una revolución de la científico-tecnológica, pero comercializando ya la tecnología a escala mundial, desplazando la producción, los mercados, ¿verdad? Y ese es precisamente el problema que tiene Trump, ¿verdad? Que esas transformaciones llevaron a México, a otros países, a China, a India, a producir rentable y competitivamente, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos se volvió un país muy importador de ese bien y ahora resulta que el líder del comercio mundial se ha vuelto proteccionista. Pero bueno, ¿cómo sucedió esto? Recordarás, Alberto, en el periodo que tú acabas de mencionar, el debate que se hacía no solo en Bélgica, también en otros países, eran los dos cimientos que definían estructuralmente al sistema capitalista, que era la fuerza de trabajo, recordarás, y el capital nacional o nacionalmente controlado en aquellos países donde se dio el proceso de sustitución de importación, que es el caso centroamericano y también del Cono Sur. Surgido el proceso ya mencionado, la recomposición del sistema capitalista, estos dos pilares son sustituidos. Esto es importante, por razones estructurales y necesidad de recomposición del capitalismo por la tecnología y el capital globalizado. Es fundamental. La burguesía, si quería subsistir, estaba obligada a negarse a sí misma porque del seno de esta burguesía surge el capital globalizado. En el periodo precedente se hablaba de empresas multinacionales, en el periodo que tú mencionas, y hoy se habla de empresas globalizadas, que es muy distinta a aquella concepción de las empresas multinacionales. En esta perspectiva,
actores son modificados y desplazados de esos dos pilares. En ese sentido, el movimiento obrero y otros más, hay una recomposición fundamental, incluso de la política y también del horizonte que definía el mercado interno, y este mercado está obligado a internacionalizarse. Pero la sustitución de importaciones, Edgar, en Brasil, en México, en Argentina, llevó a las producciones no solo de bienes de consumo, pero de bienes de producción, es decir, de maquinaria, mientras en Centroamérica fue la industria ligera por sustitución de importaciones básicamente de bienes de consumo. Así es, y ahí quedó. Y en esta perspectiva, este proceso va a dar lugar a la apertura del mercado, a la internacionalización del capital, a la internacionalización de la cultura, a la internacionalización del producto y del consumo. En esta perspectiva, digamos, la internacionalización abre la frontera, y al abrir la frontera está obligado a que el comportamiento económico de los países inicialmente sea productivo a nivel interno y competitivo a nivel externo. Esto va a desdibujar a los países, desdibuja al sector empresarial, desdibuja a las sociedades como tal, desdibuja a los actores que en ese momento eran considerados como tal actores. Desdibuja al sector empresarial de manera clara, contundente y definitiva. Y los que sobreviven y se desarrollan son los que están más vinculados con los mercados internacionales, con esta globalización, con el sistema financiero internacional y también con las nuevas tecnologías. Así es. Entonces, el sistema financiero se define, como dice Piketty, y este sistema financiero introduce una serie de mecanismos, ¿sí?, que de alguna manera definen el nuevo rostro del sistema, la tarjeta de crédito, que en ese periodo tampoco existía. La tarjeta de crédito adquiere carta de ciudadanía en el mundo, y esto es fundamental. Antes habían traveler checks. Traveler checks. Pero bueno, ¿por qué China e India fueron, recibieron inversión y tecnología extranjera, pero la copiaron, la procesaron, formaron a su gente y ahora son productores ellos de tecnología y ellos mismos tienen grandes empresas que lideran precisamente no solamente la revolución digital, pero el nuevo 5G? Sí, Alberto, hay algo importante que debemos entender y que se discutió también en el 12º Congreso de Economistas de América Latina. La globalización hay que administrarla. La globalización no se administra así sola. Y solo dos países, en mi opinión, en el mundo, en ese periodo mencionado, entendieron y asumieron este reto como desafío, que es China y Alemania. Entonces, China se apropia de la globalización, la conduce de manera efectiva, incorporando sus intereses estratégicos, incluso geopolíticos, si podemos situarla en ese campo. Igual la Alemania. Alemania fue aniquilada, destruida en un 75%. Y imagínate, ¿dónde está Alemania hoy? Y lidera Europa, ¿verdad? Y lidera Europa y administró la globalización en la región, incorporó sus intereses y objetivos también. Y el papel financiero del Banco de la Unión Europea en ese momento, digamos, situado en Berlín, no por nada. Digamos. Tenemos que aterrizar entonces, Edgar, en Centroamérica. Nos agarra esta etapa, ni siquiera avanzamos en la primera revolución industrial con la generación de la energía por el vapor, con el impulso de trenes, ni en la segunda ni en la tercera, en términos de producción y distribución o comercialización de estas tecnologías, diseño, producción, y básicamente lo que hemos hecho es importarlo e insertarnos tardía y inversamente a la globalización, exportando mucha gente y muy pocos bienes y servicios, además de poco valor agregado, poca dotación tecnológica, etc. En estas condiciones, con bajas tasas de crecimiento, con grandes déficits comerciales y fiscales y deuda pública considerable, y ahora con pérdidas de competitividad, y ahora que se nos cierra la válvula de escape, que ha sido el éxodo de nuestra gente a Estados Unidos, que nos manda $5.500 millones de remesa en El Salvador, la gran pregunta es, ¿cómo ves tú esta perspectiva de Centroamérica y cuáles crees tú que sea la vía, o por lo menos algunos elementos,
para montarnos en esta ola que va a tener efectos increíbles sobre el empleo, sobre la producción, sobre el bienestar de la gente? El panorama no solo centroamericano, sino también de muchos países de América Latina quedó marcado por la década, recordarás, llamada así perdida, por la magnitud de la deuda externa. Y esto fue una situación que pesa hasta el presente, si más allá del endeudamiento como tal o de las tasas de interés que había que pagar producto de ese endeudamiento. Lo que pasa es que la región llegó tarde y en algunos casos con atraso tardío. No concluimos el proceso de sustitución de importaciones e inmediatamente se impone el modelo que tú acabas de mencionar, neoliberal. De ahí que las reformas de primera generación que se dieron en la casi totalidad, incluido Nicaragua, El Salvador, etcétera, no modificaron las instituciones. Se dio ese proceso en el marco de sustituciones obsoletas, decadentes y procedentes de las etapas de sustitución y, en su caso, agrominero exportadoras tradicionales. Lo que debió haberse hecho, y no lo hicimos, es modernizar las instituciones, porque no puedes tú crear una economía moderna, posmoderna, con una institucionalidad obsoleta o decadente, o frágil, o fragilizada. Y en esa perspectiva no tuvieron el éxito que se esperaba con esas reformas. Bueno, aquí, por ejemplo, ejemplo, en el caso de las reformas educativas, el régimen de derecho no se modernizó, no se transformó estructuralmente el Estado de Derecho. De ahí que lo legal se confundía con lo ilegal. Las reformas educativas solo se situaron en educación básica, no alcanzaron media ni siquiera superior en muchos países de América Latina. De igual manera, la reforma del Estado es una tarea pendiente. No se ha dado una reforma del Estado, cuando sí debió haberse dado. Y junto con ello, la reforma laboral. Por eso los estragos que puede provocar la cuarta revolución industrial en la estructura del empleo, en el mercado laboral, no está modernizada. Seguimos hasta el presente debatiendo la canasta básica, el salario mínimo. Y algo también importante, que debió haberse resuelto en reformas de primera, la pobreza. 245 millones, hoy tenemos 168 millones de pobres, 75 millones de pobres en el marco de la extrema indigencia. Pero bueno, todo indica... Todo eso, la política social no resuelta. Pero Edgar, independientemente de las ideas o de las preferencias de diversos políticos o intelectuales, el tema es que hay capitalismo para rato. El tema es que hay una fase expansiva del sistema más allá de sus contradicciones y de sus crisis, ¿verdad? Y tenemos un horizonte de transformación y desarrollo de las fuerzas productivas por delante, ya en una condición, sí, de competencia y de otro reequilibraje a nivel global. La pregunta es, ¿qué hacemos en Centroamérica? O por lo menos, por supuesto, un tema obligado es el tema de la transformación de la educación y la transformación de las universidades que se quedaron rezagadas. Es importante lo que acabas de señalar, una reforma educativa con una profundidad debido a la complejidad de los mismos sistemas. Creo que es algo necesario como proyecto gubernamental. Señalo esto por algo importante. Si tú observas las 100 universidades del mundo más importantes, que son homologables, reconocidas como tales, generadoras de talento y de formación de científicos en los distintos campos de la ciencia, las matemáticas y la física, no hay universidades de América Latina, salvo contadas, Chile, Brasil y México. El resto de Centroamérica no hay ninguna, y lamentablemente. Incluso entre las 10 universidades más importantes de América Latina está Brasil, está México, Argentina, Colombia, y ahí queda. Y uno se pregunta, ¿y por qué no está Centroamérica? Hay muchas universidades, pero no son competitivas, no forman parte, digamos, de esa escala de 10 universidades más importantes. Y junto con ello también, Alberto, deberás sin duda alguna otorgarle un valor
a que América Latina tiene el 10% de la población mundial y contribuye con el 1.9%, ¿sí?, en la innovación y tecnología o desarrollo tecnológico y del conocimiento. Y si tú observas con las patentes que se registran anualmente, ¿cuál es la contribución de América Latina? Absolutamente o casi nada. Del total exportado en materias primas, ¿sí?, ¿qué porcentaje tiene valor agregado procedente el 5%? Esto quiere decir nada. Seguimos exportando con sistemas y tecnología que en su momento utilizaban en la década de los 60 y de los 70. Muy bien, pero para estos pequeños países, ¿verdad?, que tampoco tienen recursos naturales, como es el caso de muchos países en Sudamérica, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es posición geográfica y gente muy trabajadora que se la rebusca. Sí. En este contexto, algunas de nuestras ventajas potenciales competitivas sería, como se identificó hace 20 años, la posibilidad de ser un factor que jugara un papel no solamente en el movimiento de contenedores y mercancías de la factoría asiática al este de Estados Unidos y a Europa, ¿verdad? Y en ese sentido poder organizar procesos industriales de transformación de mayor valor agregado, jalar inversión y tecnología extranjera que a veces ya resulta muy costosa en los países desarrollados y construir una plataforma productiva y exportadora en una transformación progresiva del modelo. Eso mismo no se puede hacer si el Estado no hace la tarea. Así es, y si a nivel educativo seguimos rezagados. Sí. Seguimos discutiendo en América Latina la intervención del Estado o de la desregulación del mercado. Seguimos discutiendo todavía la naturaleza de clase del Estado cuando todo aquello ya está más o menos definido, o por lo menos con cierta claridad. En ese sentido, creo que es importante tomar en cuenta la nueva relación existente entre México, Chile, Colombia y Perú, la alianza de los países, llamémosle del Pacífico, que si tú observas la importancia económica de esta alianza, entre el 38 y 45% en inversión extranjera directa, comercio y el papel de estos cuatro países en el comercio regional y la importancia económica de los cuatro. Una alianza estratégica de estos cuatro países con el Mercosur podría ubicar a esta alianza como quinta potencia mundial. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se firma? ¿Por qué no hay esa alianza? No olvidemos, candidato más allá de Bolsonaro a ser quinta potencia mundial es Brasil, no solo por el tamaño territorial, por su riqueza y su posición geográfica también. De igual manera, México, probable octava potencia mundial, pero hay que construirla. No es que las tendencias, siendo favorables hoy, ubiquen a los dos países en la quinta y octava potencia. Hay que construir. Y esto significa pensar y tener una visión prospectiva. Significa introducir en el diseño de los planes nacionales de desarrollo la planificación por escenarios. ¿Cómo hacen hoy las empresas globalizadas? Ellos trabajan con escenarios. Trabajan también, digamos, con mapas de riesgo, mapas de conflictos, y nosotros no lo estamos manejando de esa manera. El último tema vinculado ya para despedirnos, esta apuesta por la transformación económica vinculado al Pacífico. Esto tendría dos vertientes: el proyecto de desarrollo que planteó por un lado Obama y que ha quedado en suspensos en este paréntesis trumpiano, o la ruta de la seda de China. Y el tema es, ¿con cuál de los dos o con ambos? De manera realista y pragmática, con ambos. Y para Centroamérica es fundamental repensar el estilo de desarrollo nacional y regional. Hay que repensar una nueva integración
para Centroamérica, fundamental. No solo son los países del Triángulo del Norte, no, está Nicaragua también. Y en Nicaragua da la impresión que se está quedando sola. Es el papel que puede desempeñar en Centroamérica, Costa Rica, que es de igual manera Panamá. O sea, muy poco tiempo sí, para un tema tan sí, grande, pero agradezco tu presencia esta noche en Focos y espero que puedas venir más frecuentemente a El Salvador. Edgar, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, y a este país que realmente es maravilloso, sobre todo por la calidad de su gente y la riqueza de la manera de ser del salvadoreño. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos.